El prólogo de Orit, 20 de diciembre. Sacerdote y mártir Ignacio el portador de Dios. Este hombre santo es llamado el portador de Dios porque constantemente llevaba el nombre de Dios viviente en su corazón y en sus labios. Según la tradición, fue nombrado así porque fue sostenido en los brazos de Dios encarnado, Jesucristo. Un día el Señor estaba enseñando humildad a sus discípulos, tomó un niño y lo colocó entre ellos, diciendo, entre comillas, por lo tanto, cualquiera que se humille como este niño, será el mayor en el reino de los cielos. Mateo capítulo 18, versículo 4. Este niño era Ignacio. Más tarde, Ignacio fue discípulo de San Juan el teólogo junto con Policarpo, obispo de Esmirna. Como obispo de Antioquía, Ignacio dirigió la iglesia de Dios como un buen pastor y fue el primero en introducir el canto antifonal en la iglesia, en el cual dos coros alternan el canto. Esta manera de cantar fue revelada a San Ignacio por los ángeles en el cielo. Cuando el emperador Trajano cruzaba Antioquía camino a la batalla contra los persas, oyó hablar de Ignacio, lo convocó y le aconsejó ofrecer sacrificios a los ídolos. Si Ignacio lo hacía, Trajano le otorgaría el rango de senador. Como los consejos y las amenazas del emperador fueron en vano, San Ignacio fue esposado y enviado a Roma en compañía de 10 despiadados soldados para ser arrojados a las bestias salvajes. Ignacio se regocijó en sufrir por su Señor. Solo rezó a Dios para que las bestias salvajes se convirtieran en la tumba de su cuerpo y que nadie le impidiera esta muerte. Después de un viaje largo y difícil desde Asia a través de Tracia, Macedonia y Epiro, Ignacio llegó a Roma, donde fue arrojado a los leones. Los leones lo despedazaron y lo devoraron, dejando solo varios huesos más tarde y su corazón. Este glorioso amante del Señor Jesucristo sufrió en el año 106 en Roma, en tiempo del emperador Trajano, quien odiaba a Cristo. Ignacio ha aparecido muchas veces desde el otro mundo y ha obrado milagros, incluso hasta el día de hoy, ayudando a todos los que lo invocan y piden su ayuda. San Danilo, arzobispo de Serbia. Danilo era hijo de padres adinerados y amantes de Dios. En su juventud recibió una buena educación. El rey Milutín lo llevó a su corte, pero por su gran amor a Dios huyó y fue tonsurado monje en el monasterio de Konzil, cerca de Ibar. Más tarde, él fue el abad del monasterio de Gilandar, Monte Athos, y sufrió mucho por los cruzados latinos saqueadores. Fue el obispo de Banja, luego de Hum y finalmente arzobispo de Serbia. De principio a fin, era un asceta estricto y tenía el don especial de las lágrimas. Hizo las paces entre los reyes Dragutín y Milutín, y más tarde entre Milutín y Estefan de Decani. Luchó fervientemente contra los latinos y los bogomilos. Bajo su supervisión se construyeron los monasterios de Banja y de Cani. Restauró y construyó muchas otras iglesias. Escribió la genealogía de los reyes y santos serbios, incansable en su servicio a Dios hasta el final de su vida. Entró pacíficamente en el reposo la noche entre el 19 y el 20 de diciembre de 1338. Durante el reinado del zar Dushan, Danilo era un gran jerarca, un gran asceta, un gran obrero y un gran patriota. Reflexión. Los santos mártires conquistados por el amor de Cristo eran como llamas inextinguibles. Este amor alivió sus sufrimientos y dulcificó sus muertes. San Juan Crisóstomo dice de San Ignacio, entre comillas, se quitó el cuerpo con tanta facilidad como uno se quita la ropa. Viajando hasta Roma a su muerte, Ignacio temía solo una cosa, que los cristianos de alguna manera evitaran su martirio por Cristo por sus oraciones a Dios o de alguna manera externa. Por lo tanto, continuamente les imploró por escrito y con palabras que no hicieran eso. Perdónenme, dijo, sé lo que es mejor para mi beneficio. Yo empecé a ser discípulo de Cristo cuando no deseé nada, ni visible ni invisible, sino lo necesario para alcanzar a Cristo. Que cada tortura diabólica caiga sobre mí, fuego, crucifixión, bestias salvajes, la espada, el desgarro, el aplastamiento de mis huesos y el desmembramiento de todo mi cuerpo, solo para que pueda recibir a Jesucristo. Es mejor para mí morir por Cristo que reinar hasta los confines de la tierra. Mi amor está clavado en la cruz y no hay en mí deseos ardientes por ninguna cosa terrenal.
Cuando fue llevado al Coliseo, se dirigió a la gente con estas palabras: Ciudadanos de Roma, sepan que yo no estoy siendo castigado por ningún crimen, ni he sido condenado a muerte por ninguna transgresión, sino por amor a mi Dios, por cuyo amor soy vencido, y a quien deseo insaciablemente. Yo soy su trigo, y los dientes de las bestias salvajes me molerán para que sea su pan puro. Cuando fue devorado por las bestias salvajes por la providencia de Dios, su corazón permaneció entre los huesos. Cuando los incrédulos cortaron el corazón del santo, vieron adentro inscrito en letras de oro el nombre de Jesucristo. Contemplación. Contemplar el coraje de Josué, hijo de Nun. Primero, cómo Josué se aferró inquebrantablemente a todos los mandamientos del Señor. Segundo, cómo con fe en la ayuda de Dios valientemente entró en todas las batallas contra los enemigos de su pueblo. Tercero, cómo fue victorioso en todas partes y le atribuyó todas sus victorias a Dios. Sermón sobre David. Entre comillas, David dijo a Natán: he pecado contra el Señor. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 13. Mi llanto es mi alimento día y noche. Salmo 42, versículo 3. El rey David pecó contra Dios y se arrepintió, y Dios lo perdonó. El pecado del rey fue grande, pero aún mayor fue su arrepentimiento. Fue culpable ante Dios de dos pecados graves: adulterio y asesinato. Pero cuando Natán, el profeta de Dios, lo denunció, clamó en angustia: he pecado contra el Señor. Por lo tanto, confesó su pecado y se arrepintió amargamente. Apesadumbrado, oró a Dios llorando, ayunando, tendido en el suelo y sufriendo dócilmente los terribles golpes que Dios le envió a él, a su casa y a su pueblo a causa de sus pecados. En sus salmos penitenciales dice: pero yo soy más gusano que un hombre. Salmo 22, versículo 6. Tanto he llorado que los huesos se me pegan a la carne. Salmo 102, versículo 5. Ya no duermo. El pan que como me sabe a ceniza. Lo que bebo se mezcla con mis lágrimas. Salmo 102, versículos 7 y 9. Las rodillas se me doblan por causa del ayuno. Salmo 109, versículo 24. Aquí hay un verdadero arrepentimiento, aquí hay un verdadero penitente. No se endureció en el pecado ni cayó en la desesperación, pero esperando la misericordia de Dios, se arrepintió sin cesar, y Dios, que ama al penitente, mostró misericordia con este modelo de penitencia. Dios lo perdonó y lo glorificó a él sobre todos los reyes de Israel. Le dio la gran gracia de componer las más bellas oraciones penitenciales y de profetizar la venida al mundo del Santo Salvador que sería de su descendencia. Hermanos, ven cuán maravillosa es la misericordia de Dios para con los penitentes. Tanta misericordia tuvo Dios sobre este arrepentido David, que no se avergonzó de tomar sobre sí carne de la simiente de David. Bienaventurados los que no se endurecen por el pecado y no caen en la desesperación por causa del pecado. El arrepentimiento salva tanto al uno como al otro del mal. Oh Señor misericordioso, ablanda nuestros corazones con lágrimas de arrepentimiento. A ti la gloria y el agradecimiento por los siglos de los siglos. Amén.